Bienvenidos a todos, gracias por estar siempre en sintonía de este estudio bíblico. Vamos directo a la palabra de Dios, vamos al último versículo de la segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a estar analizando el último versículo. Lo analizamos brevemente la semana pasada o en el estudio anterior, junto con todos los versículos que estaban antes de él, pero ahora nos vamos a enfocar en esto que es el cierre de la epístola y tenemos que hacer énfasis en lo que se nos manda aquí, después de haber estudiado, como dijimos, primera de Pedro y segunda de Pedro, que ya sabe, la otra semana vamos a hacer un cierre, un sumario, un resumen de las dos epístolas, pero hoy vamos a cerrar con el versículo 18. Segunda de Pedro 3:18 dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos titulado este mensaje Llamado al crecimiento espiritual. Estamos haciendo un llamado al crecimiento espiritual. Y es aquí donde nos vamos a enfocar ya en la salida de estas dos epístolas. La diferencia entre una persona exitosa y otros no es la falta de fortaleza ni la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad. Eso decía Vince Lombardi. Pero cuando vemos que no hay voluntad de crecer, cuando la persona sencillamente se quedó a la mitad en su desarrollo espiritual, también restringimos la obra de Dios en nuestra vida. Y es por eso que tenemos que tener la voluntad de crecer en todo momento. Vamos a hacer un análisis, como siempre lo hacemos, del texto primero y después hacemos nuestra aplicación. Antes bien, después de todo lo que se habló, de lo que hemos compartido en las últimas semanas, el versículo 18 dice: antes de todo esto, creced en la gracia. Antes de todo esto, enfóquense en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Entonces la palabra crecer aquí es también una orden para nosotros. Crecer es, les dejo el deber, les dejo la tarea de que haya un desarrollo espiritual evidente en sus vidas. Y esto se da a través de nuestro autoanálisis. No podemos, ni tenemos la autoridad, ni mucho menos, de poder señalar a otras personas y decir: no, este cristiano tiene un montón de años de estar en la iglesia, pero no se ve que dé frutos. O la hermanita, aquella que conocemos en la iglesia, tampoco se ve que dé frutos. Tantos años en la iglesia y no ha hecho nada por su vida. Eso es algo que no tenemos que hacer. Lo primero, como dice la palabra de Dios, hay que ver la viga que tenemos metida en nuestro ojo y hacer un análisis personal si a lo largo de estos años, tal vez meses, tal vez días, semanas que tiene usted de haber llegado al convencimiento de que Jesucristo es Dios, de que entregó su vida por usted y que usted ahora es salvo a través de la fe, ha experimentado algún tipo de crecimiento espiritual, solidez, para poder enfrentar las pruebas, para poder tomar decisiones y ver los frutos. No quiere decir que usted va a ser perfecto. Recuerde que eso ya lo hemos discutido en otras oportunidades. La perfección es relativa en este mundo. La perfección es Dios únicamente, no hay justo ni aun uno. Pero por lo menos deberíamos dar ciertas señales de que Dios está obrando en nuestra vida. A eso es a lo que me refiero. Y eso no lo conoce la gente, porque nosotros nos conocemos mejor que muchas personas. Y podemos hacer un autoanálisis, vernos a un espejo y decir: ok, ¿quién soy ahora en Cristo Jesús? ¿Quién soy ahora después que empecé a leer la Biblia? ¿He mejorado en mi vocabulario, en mis actitudes, en mi relación con los demás, en mi corazón? ¿He podido perdonar? ¿He podido cerrar los capítulos que me herían, que me mantenían en zozobra, en depresión o en ira con respecto a las personas en el mundo? He dejado de cometer ciertas cosas que yo sabía que eran actos ilícitos, pero que hasta que fui confrontado frente a frente con Dios, he decidido dejar esto. Cosas hasta efímeras, hasta pequeñas, pero que al final vienen a ser un paso hacia adelante en nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo espiritual. Y es ahí donde tenemos que hacer este análisis. Si resulta que han pasado semanas, meses o años y nosotros seguimos siendo exactamente los mismos que como empezamos el día que dimos un paso de fe en reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces hay una necesidad de crecimiento inmediato. Para el resto, aquellos que
tal vez después de hacer este examen se han dado cuenta que sí ha habido crecimiento, que sí han dejado de hacer algunas cosas que antes hacían, y no queremos con esto llevarnos de legalistas o de religiosos, no. Pero es normal que cuando una persona busca a Dios es porque hay ciertas cosas en su vida que necesitan ser impactadas por la unción del Espíritu Santo. No me estoy poniendo aquí de disciplinado, ni de exigente, ni de religioso, ni de sacrosanto. Estoy aquí nada más diciendo, se supone que si venimos a Cristo es para que Dios en nuestra vida obre y nos ayude a poder vencer algunas cosas que no son buenas, porque no somos perfectos, tenemos cosas malas. Entonces la evidencia de ese crecimiento debe ser constante, debe ser diario, y conforme pasan los tiempos deberíamos ser más consolidados en nuestra madurez espiritual. Es por eso que aquí la Biblia dice, antes bien, después de todo lo que ya hablamos, es necesario que crezcan. ¿En qué? ¿En qué vamos a crecer? ¿En lo económico? ¿En lo profesional? ¿En lo académico? ¿En los negocios? ¿En la empresa? No, dice la palabra, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la Biblia sabe que si tenemos un crecimiento constante en la gracia y el conocimiento de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros tenemos la sabiduría que hay a través del conocimiento de la palabra de Dios o del deseo de Dios para mi vida, voy a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Me voy a meter con los socios correctos y adecuados. Voy a estudiar lo que verdaderamente tengo que estudiar, voy a dedicarme a lo que me tengo que dedicar y voy a dejar de hacer ciertas cosas que me son nocivas para mi crecimiento. Y todo esto se gana a través del crecimiento de la gracia de Dios y del crecimiento en el conocimiento de Él. Analicemos un poquito esto de la gracia, porque yo creo que ustedes, al igual que yo, cuando leí por primera vez esta porción, decía, bueno, pero ¿qué es crecer en la gracia de Dios? La gracia es cuando me dan algo que no merezco, me lo dan porque quieren dármelo. Entonces, ¿cómo puedo crecer yo en la gracia de Dios? No entiendo el concepto, probablemente. La definición de la palabra gracia viene de un vocablo griego que se pronuncia charis, así se escribe, C-H-aris, y significa agradable, amabilidad, gracias o gracia, cosas que se reciben sin ser necesario, y por eso tengo que ser agradecido. Entonces tengo que crecer en esto. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pedro reconoce que el mejor antídoto contra la apostasía, recuerde que hemos visto ese concepto, es una vida cristiana creciente. El mejor antídoto. ¿Cuál es la apostasía? Dijimos, es negar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y empezar a negar la fe en Jesucristo, una vez que hemos sido cristianos y lo hemos abrazado y lo hemos aceptado. Entonces, el mejor antídoto para nosotros caer en este pecado de la apostasía es una vida cristiana que vaya creciendo todo el tiempo. Por lo tanto, en su exhortación final, en este versículo 18, el apóstol dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento del Salvador. Pero no indica que el crecimiento fuera solamente, escuche bien esto, no indica que el crecimiento es únicamente para las personas que recién se convierten. O hay una palabra que podemos usar para eso, neófito. No es una mala palabra la palabra neófito. Quiere decir que usted es nuevo en cierta disciplina. Quiere decir que usted es nuevo en determinado grupo. Por ejemplo, si usted de repente fue contratado en un departamento de una empresa y usted llega por primera vez, se le puede llamar neófito. Es el nuevo del grupo. Y no, el crecimiento espiritual no está reservado únicamente para los recién convertidos, para aquellos que hace poco que empezaron a conocer de Cristo. Está reservado para todos nosotros. Entonces, los miembros de la congregación tenemos la responsabilidad de crecer. Desde el principio de esta epístola, de la segunda epístola de Pedro, enfatizamos la necesidad de ese crecimiento moral, porque vamos a tener ataques internos. Pero aquí también, en este versículo, habla de los avances en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, el crecimiento en gracia significa los avances en la apropiación o la experiencia de los beneficios que tiene la salvación eterna en Jesús. Es la apropiación o la experiencia que usted tiene de los beneficios de haber sido
salvo. ¿Cuáles son los beneficios de haber sido salvo? Redención, justificación, regeneración, santificación. Todas estas cosas suceden en el momento en el que usted abre su corazón a Jesús como Señor y Salvador. A eso es a lo que nosotros nos referimos como la gracia divina. Y hemos hablado acerca de la santificación progresiva, y hemos hablado acerca de la regeneración, y hemos hablado acerca de que usted y yo hemos sido llamados justos a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando yo voy creciendo en estas áreas de mi vida, en los beneficios de la salvación, quiere decir que estoy creciendo en la gracia de Dios. El conocimiento que debemos debemos crecer nosotros, no es solamente en la parte teórica. Tenemos que estudiar, eso está claro. Tenemos que conocer de la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Pero nuestro objetivo es siempre la vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesús. No es el conocimiento que uno obtiene de la conversión, sino que se desarrolla en el transcurso de la vida cristiana. Debemos ir creciendo conforme va pasando. A lo largo de su vida, el cristiano siempre debe profundizar en el conocimiento o la experiencia que gobierna su vida y que lo rescató de la perdición, de una vida pecaminosa, de una vida de vicio, de una vida de cualquiera. Nosotros tenemos que recordar siempre esa parte. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, entonces volvemos al versículo 18 y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Y termina siempre como usted y yo debemos. A Cristo. Y también dice en el día de la eternidad. ¿Cuándo va a ser eso? El día de la eternidad, por supuesto, es en el momento en el que el Señor nos llame a su presencia a todos, ya sea por separado, a través del fallecimiento o a través del arrebatamiento de la iglesia. El día de la eternidad, el día en que nosotros damos inicio a nuestra vida eterna, el día que nosotros dejamos esta tierra. Por eso puede ser cualquiera de esas dos opciones. Ahí y hasta el día de la eternidad nosotros le daremos siempre la honra y la gloria al Señor. La eternidad, por supuesto. Vamos a estar delante de la presencia de Dios siempre dándole a Él adoración, pero lo vamos a hacer ya en persona. Entonces, cierra el apóstol Pablo, después de habernos dado una clase en estas dos epístolas acerca de llamarnos la atención del cuidado que debemos tener de los factores externos y externos, cierra esta epístola diciendo: no se les olvide, tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, esto nos va a elevar el estándar del cristiano en un contexto en el cual hay una confusión doctrinal y un peligro espiritual latente, como él nos ha advertido. Y recuerden que estas epístolas se escribieron hace muchos años y la situación era similar. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue siendo el mismo. Han pasado muchas generaciones de iglesia, de cristianos han enfrentado todos estos retos. Ellos ya que analizamos la semana pasada, dice 1 de Pedro 3, del 15 en adelante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada y os ha escrito. Casi todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Esto era lo que analizamos en las semanas anteriores y nos damos cuenta que los indoctos e inconstantes, analizamos esas dos palabras y las personas que pueden venir a trastocar nuestra doctrina bíblica. Entonces, en ese contexto de peligro es como la iglesia debe ya mantenerse en un crecimiento constante espiritual. Eso es lo que usted está haciendo en este momento y lo que estamos tratando de hacer a través de este ministerio semana con semana, tratar de aprender las exhortaciones, los consejos de la palabra de Dios para que tengamos precaución. Entonces, yo debo, en el contexto de este peligro, a causa de los inicuos, ignorantes e inestables que quieren confundir a la iglesia de Cristo tergiversando la palabra, es cuando yo debo tener cuidado. ¿Cómo lo voy a hacer? Creciendo. Lo hacen no solamente acerca de la doctrina de la venida de Cristo, sino en todas las escrituras. Este tipo de gente tuercen la doctrina de la venida de Cristo y tuercen muchas de las doctrinas de la palabra. Con esto engañan a muchas personas. A estas personas, a estos inicuos, les espera la perdición eterna. Hicimos un análisis de eso en las semanas anteriores, acerca de cuál es el pago para todos aquellos que deliberadamente tuercen la palabra de Dios y están contaminando la fe de las personas. Ya ustedes lo saben. La iglesia de Jesucristo no está ignorante de esta situación. Nosotros sabemos que esto está pasando. Estamos sabedores, estamos advertidos de que esto sucede. Por eso debemos guardarnos, debemos cuidarnos de estos engañadores que pueden cambiar la doctrina bíblica. Que no seamos arrastrados por estas tergiversaciones y errores de estas personas que son indoctos, dijimos, o sea, no están debidamente acreditados para poder analizar nada de la Biblia. Para que la iglesia no vaya a caer de su firmeza, de su fe, de la sana doctrina del conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que siempre el llamado al crecimiento espiritual va a ser constante de parte de Dios para todos nosotros. Esto va a crear un ambiente, por supuesto, y conforme la cosa se vaya poniendo más difícil y más tentadora de parte de Satanás, es porque se acerca el día en el cual Dios va a decir, ok, hasta aquí llegamos y en este momento yo me hago cargo de la iglesia. Y el Señor empieza a tomar acciones. Y una de esas acciones, lo hemos venido hablando, es el momento en el que viene por la iglesia. Por eso, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Es nuestro texto base. En contraste con el ambiente del error de estas personas que quieren tergiversar la palabra, que solamente amenaza al cristiano para que caiga de su firmeza en Jesús, nosotros tenemos que crecer. El creyente debe crecer en la gracia. La palabra crecer significa, ya analizamos la palabra gracia, la palabra crecer viene de un vocablo griego, uxanomai, que significa aumentar, agrandar, crecer y desarrollarse. A eso se refiere. Entonces dice la Biblia, procurad crecer, tenés que desarrollarte, no nos podemos quedar con lo único que sabemos. Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, darle siempre la gloria al Señor, ahora y por la eternidad, como el apóstol termina esta epístola. En este contraste entre el ambiente espiritual, la vida diaria que encontramos, somos llamados, todos nosotros como cristianos y ahora los cristianos contemporáneos que estamos viviendo en este momento, nos tocó vivir en esta etapa de la vida, vivir sanamente en un ambiente en personas que quieren cosas nada más se agarran a la ligera, así como vienen, así como están, o es necesario que la iglesia recapacite y que empiece a crecer verdaderamente porque no lo tomamos en cuenta como debe ser. ¿Cómo sería un creyente que creciera en el conocimiento del Señor progresivamente sin dejar de crecer hasta la venida de Cristo? ¿Cuál sería el perfil, la imagen de este cristiano? Entonces, por eso el llamado es a siempre crecer. Cualquiera que sean las respuestas que usted a estas dos interrogantes se le vinieron a la mente, es necesario trabajar. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo hoy. Estamos
trabajando para nuestro crecimiento espiritual. Estamos tratando de desarrollarnos poco a poco, de comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, entender sus alertas, escuchar sus advertencias, para seguir adelante en el crecimiento constante. Entonces el cristiano que atiende ese llamado al crecimiento espiritual en el día de hoy tiene algunas características, entre ellas, por supuesto, tiene una fe firme. Tiene una fe firme, aunque hayan fuerzas externas que quieran empujarlo a cuestiones que le hacen lógica, a cuestiones que parecen que son lógicas, que parecen más prácticas, que parecen más simples, y entonces dice, no, ¿para qué me meto a estudiar la Biblia? Es algo tan complicado que mejor no lo estudio, mejor aquel me dice lo que es y yo le creo a él. Ahí puede haber una oportunidad de error, porque no sabemos quién es la persona. Por eso tenemos que estudiar la palabra y crecer nosotros, para que nuestra fe permanezca firme. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Ya estudiamos esta epístola en el pasado, pero les recuerdo estos dos versículos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. Él estaba claro que este ataque es generalizado, es global. A todo aquel que se llame cristiano, Satanás lo quiere morder, lo quiere destruir, lo quiere pisotear, lo quiere hacer caer de la fe. Y es ahí donde tenemos que tener precaución. El cristiano con una fe firme va a tener algunas características, y es una mente ecuánime, va a tener una mente estable, va a tener una mente sobria, porque en el conocimiento de la palabra de Dios está la unción del Espíritu Santo también. En nuestra relación con Dios vamos a empezar a tener esa necesidad de escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Otra de las características es que está velando, está alerta espiritualmente, sabiendo que el diablo anda acechándole en todo momento. Entonces no toma riesgos innecesarios para evitar que Satanás lo pueda morder. Por esto el cristiano, este perfil, tiene esa capacidad de atender la advertencia, de resistir en la fe, firmes en Jesucristo. Si una actitud de autoconmiseración nos está destruyendo, es decir, si la autoconmiseración es decir, bueno, yo soy pobrecito, yo soy el que siempre le va mal, a mí siempre me ha ido mal en el mundo, nadie me quiere, todo está encima de mí, encima Satanás está tentándome, Dios no me escucha, Dios no escucha mis oraciones, y esa autoconmiseración nos empieza a hundir también. Tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Todos somos iguales ante Dios, todos tenemos la misma estatura ante Dios, hagamos lo que hagamos, somos sus hijos. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si usted le ha dedicado su vida al Señor, la estatura es igual a la de cualquier otra persona famosa que haya hecho muchas cosas por el servicio de Dios. Somos iguales delante del Maestro, todos somos llamados sus hijos. Entonces no puedo autoconmiserarme, decir, a mí no me escucha, a mí no me hace nada, porque quizás yo le caigo mal, o quizás soy el hijo feo de la familia, o quizás esto no. No, eso no es cierto. Dios le ama y derramó su sangre por usted. Dios le ama y derramó su sangre por usted para el perdón de los pecados, para su vida eterna, para que Él quiere estar con usted en eternidad. No hay hijos predilectos, todos somos hijos de Dios. Entonces la conmiseración, autoconmiseración, eso no cabe en este momento, porque Dios siempre le va a amar con amor inalterable. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, sabiendo que los hermanos en la fe alrededor del mundo están peleando también la buena batalla, nosotros vamos a tomar ánimo y vamos a seguir adelante, porque esto no es único. No solo las pruebas son para mí, no solo las pruebas son para usted, no solo las pruebas son para el que está en la esquina o para el que está arriba. Es siempre para todos. Es un mundo difícil, es un mundo complicado, es un mundo peligroso. Y aquí siempre estamos expuestos a todos los ataques de Satanás. Otra de las características del creyente que busca ese crecimiento es que siempre en su vida diaria está la búsqueda de la palabra de Dios. En su vida diaria siempre va a estar. Dijimos que la primera característica es que es una fe inquebrantable. Y la segunda es un creyente que está buscando todos los días su crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2,
la epístola anterior. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños todos los días la leche espiritual. ¿Y qué es la leche espiritual? Es el conocimiento de la palabra de Dios. Es tener un contacto directo con Dios día a día. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Para empezar a crecer, tenemos esa búsqueda diaria. Así como el niño busca algo de comer, así como el niño llora para que le lleven su pachita a la cuna, así como el niño llora porque quiere la leche materna, así como el niño llora porque tiene hambre, lo que sea. Así tenemos que ir todos los días nosotros en esa búsqueda diaria de la necesidad que tenemos de crecer, de la necesidad y del hambre que tenemos de conocer más de Dios. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Mateo 7, del 7 al 8. Dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Por eso, una vez más, no es que uno tenga más unción que el otro, no es que Dios tenga mejores ojos para los predicadores, para los pastores, para los misioneros, todos somos iguales delante de Dios. Solo que hay unos que buscan más. Yo a veces hago la broma y les digo, Dios tiene una bodega de bendiciones para cada uno, para cada ser humano. Algunos todavía tienen el candado puesto. Otros ya fuimos a quitar el candado y vamos constantemente a sacar bendiciones de la bodega de Dios que tiene reservada para cada uno. Y yo les hago la broma y les digo, no descuide su bodega porque si no se la voy a ir a abrir, le voy a sacar sus bendiciones y me voy a quedar con ellas. Por supuesto, esa es una broma. Pero Dios tiene bendiciones para todos, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que hay unos que no reclaman sus bendiciones. Y cuando digo bendiciones, no estoy hablando de cuestiones materiales. No estoy hablando de las bendiciones de un carro, de una tarjeta de crédito nueva, de una casa. No estoy hablando de eso. Las bendiciones de Dios no necesariamente son cosas materiales. Las bendiciones de Dios es la paz interna. Las bendiciones de Dios es la salud. Las bendiciones de Dios es tener una familia estable. Las bendiciones de Dios es poder respirar, es poder sentir, es poder amar, es poder abrazar, es poder ayudar. Es poder apoyar, es poder estar en libertad adorando a Dios, es poder tener la unción del Espíritu Santo, es tener la sabiduría divina, es tener la salvación eterna, es el perdón de los pecados, es entender que la sangre de Cristo se derramó por mí, es tener la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios en la eternidad, es saber que mi vida en esta tierra es pasajera. Y que la seguridad que tengo al morir de estar en la presencia de Dios es sólida y verdadera. Todo eso son las bendiciones de Dios. Y entonces hay personas que renuncian a esas bendiciones, que sencillamente no las reclaman. Y la Biblia aquí está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces la característica del creyente que busca el crecimiento espiritual todos los días es aquel creyente que va a conquistar la tierra prometida. Otra de las características es que es un creyente que permanecerá fuerte aún en medio de la batalla. Recuerde usted que Dios jamás ha dicho en la Biblia que ustedes y yo no vamos a enfrentar problemas. Dios jamás dijo en la Biblia que ustedes y yo no íbamos a tener inconvenientes y no íbamos a enfrentar desafíos. Al contrario, Dios ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre vamos a encontrar aflicciones, eso es inevitable. Pero aquí nos damos cuenta que aún en medio de las batallas, aún en medio de las circunstancias, en nuestro crecimiento constante en el conocimiento de la palabra de Dios, encontraremos el respaldo de Él. Y si nosotros crecemos cuando la batalla venga, entonces vamos a estar fortalecidos. Lucas capítulo 11, versículos del 21 al 23 dice la Biblia: Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esas son palabras del Señor. Entonces dice que cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz y tiene en paz lo que posee, vendrá otra persona más fuerte que él y lo va a vencer y le va a quitar todas sus cosas. Va a haber batalla, va a haber un desafío. Pero dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso mejor quédense conmigo, dice la palabra de Dios. Para que cuando venga el hombre fuerte, ustedes y yo estemos listos
para poderlo enfrentar. Esa es la promesa que Dios nos da en esta porción. Es por eso, como dije antes, que las 3 características de este creyente es que tiene una fe firme, es que busca el crecimiento espiritual todos los días y es que permanecerá fuerte aún en medio de las batallas. 3 características importantes que vamos a poder desarrollar aquellos que buscamos el crecimiento espiritual día con día. Aquellos que vamos a entender este versículo, este cierre de esta epístola de una manera exacta y correcta. ¿Está su fe firme en Jesucristo? ¿O está débil? ¿O se está tambaleando? ¿O está un poquito flojo en cuanto a la fe en el Señor Jesús? Una vez más, es necesario hacer este autoanálisis. Si usted quiere tomar la decisión de fortalecerse en Cristo Jesús y permanecer firme en medio de las circunstancias, entonces busque el crecimiento espiritual. Es necesario que tengamos tiempo de oración, es necesario que tengamos tiempo de meditación en la palabra de Dios. Es decir, meditación en la palabra de Dios no son las prácticas estas de la nueva era de entrar en meditación y en trance. No estoy hablando de esto. Meditar en la palabra es sentarse, leerla, analizarla, aprender, estudiar la Biblia y entender qué es lo que Dios me quiere decir. Eso es meditar en la palabra de Dios. En la oración. En nuestra estación de recarga de esta semana hablamos acerca del verdadero ayuno. Ayuno es buscar el rostro de Dios, no es sacrificarme. Porque Dios dijo sacrificio uno solo, ya lo hice. Y ese sacrificio fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo clavado en la cruz del Calvario. No quiere sacrificio, no quiere que me vaya de rodillas 2 cuadras enfrente de mi casa solo para ofrecerle algo a Dios. No quiere que yo me esté muriendo de hambre 2 o 3 días y ande con dolor de cabeza, esté enfermo en el hospital o con hernias y úlceras en el estómago, gritándole a todo el mundo porque ando de mal humor. Ese no es el verdadero ayuno. Ayunar es privarme de algo para poder cambiar ese deseo humano, esa necesidad humana, para estar en la presencia de Dios y que Dios cumpla, llene, pueda rebalsar cualquier deseo humano que yo pueda tener con la unción del Espíritu Santo. No es irle a doblar el brazo a Dios para pedirle algo, es ir y buscar la unción del Espíritu de Dios. El ayuno nunca va a ser para una petición específica. El ayuno no puede ser eso porque entonces le estamos diciendo a Dios, ok Señor, ya vine, ya ayuné por esa petición específica, hoy me tenés que cumplir porque yo ya cumplí. Y a Dios no le podemos poner ningún tipo de tareas. Él lo va a hacer por su inmenso amor por nosotros. Lo que tenemos que buscar en el ayuno es la unción del Espíritu de Dios. Y ahí, esa es una de las herramientas para tener un crecimiento constante en el conocimiento, en la vida, en nuestro desarrollo, en nuestra manera de ser y en todo lo que Dios todavía en usted y en mí tiene que ir puliendo. Muchas cosas más. Por eso es necesario que atendamos el llamado de amor que el Señor nos hace a todos nosotros para que podamos preservar nuestra alma en medio de las tribulaciones que en este mundo vamos a encontrar. Por eso es el momento de decidir qué es lo que tenemos que hacer. Si usted quiere decidirse por Cristo y quiere decir, sí, yo quiero entregar mi vida al Señor, probablemente no lo ha hecho, probablemente es la primera vez que se conecta con nosotros o que escucha un mensaje como este. Entréguele su vida al Señor. Entréguele su vida a Dios y diga, sí, Señor, está bien, voy a probar. Porque hay muchas personas que he oído testimonios que les ha funcionado el poder llegar a ti. Usted también tiene la gracia de Dios. Usted también va a recibir, usted también va a tener la estatura del hijo de los hijos de Dios. Va a ser heredero y coheredero de la gracia de Dios. Crezca en esa gracia, pero entréguele su vida al Señor Jesús. Si usted no lo ha hecho, yo le puedo acompañar en una sencilla oración, solo acompañarlo. No puedo darle nada, no le puedo arreglar la vida, no le puedo perdonar los pecados, no le puedo dar la vida eterna. Eso lo hace Dios. Lo único que humildemente nosotros podemos hacer como humanos es orar con usted. Y de esa manera decirle, Dios, te necesito, quiero que haya un crecimiento espiritual en mi vida, quiero que manifiestes tu gloria en mí. Si lo quiere hacer, hagamos esta oración a continuación. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti, que he hecho cosas que no te han agradado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que has derramado ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy
abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Dame esta oportunidad maravillosa y ayúdame a tener un crecimiento constante en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.